Mi nombre es Domingo Elizondo. Tengo 70 años. Y mi nuera me tiró el plato de comida a los pies gritándome que no era su cocinera. Pero lo que pasó después la dejó tan helada que hasta el día de hoy no puede mirarme a los ojos sin temblar. Imagínate esta escena. Vivía en casa de mi hijo Rafael desde que mi esposa Dolores murió de un derrame cerebral hace 1 año y medio. El día que murió Dolores, después del funeral, me senté en nuestra casa vacía sin saber qué hacer con el resto de mi vida. Habíamos estado casados 42 años, habíamos criado 3 hijos juntos, habíamos construido una vida que de pronto se había terminado. Rafael, mi hijo menor, fue el único que se ofreció a ayudarme. Mis otros 2 hijos, Carmen, que vive en Córdoba, y Alberto, que emigró a España, me llamaban por teléfono cada domingo, pero sus ofertas de ayuda eran más palabras que hechos. Rafael me dijo que no podía quedarme solo en esa casa grande llena de recuerdos, que necesitaba estar cerca de familia. Al principio todo parecía normal. Rafael trabajaba como contador en una empresa de transportes, un trabajo estable pero no muy bien pago. Su mujer Beatriz era secretaria en un estudio jurídico del centro, donde ganaba un sueldo modesto, pero suficiente para completar el presupuesto familiar. Tenían 2 hijos, mis nietos Valentín, de 13 años, y Camila, de 11, que al principio parecían genuinamente contentos de tener al abuelo viviendo con ellos. La casa era pequeña para 5 personas, pero nos las arreglábamos. Yo dormía en lo que antes había sido el estudio de Rafael, un cuarto que daba al patio trasero y que tenía espacio justo para una cama, un ropero pequeño y una mesita de luz. No me quejaba porque sabía que era un arreglo temporario hasta que decidiera qué hacer con mi futuro. Yo aportaba mi jubilación completa para los gastos de la casa, 75,000 pesos por mes, que representaban casi la mitad del presupuesto familiar. Con mi aporte podían pagar el alquiler, los servicios, hacer las compras más desahogadas. Además, ayudaba con las tareas domésticas, cuidaba a los chicos cuando era necesario, y hasta había empezado a arreglar varias cosas de la casa que estaban rotas desde hacía años. La canilla de la cocina que goteaba desde que se habían mudado ahí, la ventana del living que no cerraba bien y dejaba pasar frío en invierno, el portón del garaje que se había salido de las guías y había que levantarlo a fuerza. Con mis manos de 70 años, pero todavía hábiles, había convertido esa casa en un lugar más cómodo para toda la familia. Rafael me agradecía, los chicos me elogiaban, hasta Beatriz parecía contenta al principio, pero después de los primeros meses, cuando la novedad de tener al abuelo en casa se desgastó, Beatriz empezó a mostrar su verdadera cara. Era una mujer de 38 años, flaca como un alambre, siempre de mal humor, con una personalidad ácida que había ido empeorando con los años. Trataba a mi hijo como si fuera su empleado personal, le daba órdenes como si él no tuviera opinión propia, y desde el primer día me dejó claro que mi presencia en su casa era una molestia que tenía que soportar. Al principio las señales fueron sutiles. Cocinaba para 4 personas cuando éramos 5. Cuando yo le preguntaba por mi comida, me respondía con esa voz cortante que tenía, como si le molestara que le recordara que yo también necesitaba comer. «Ay, Domingo, pensé que usted ya había comido», o se hacía la distraída. «No sabía que usted también almorzaba acá», siempre con esa sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Las excusas variaban, pero el mensaje era siempre el mismo. Yo era una molestia inesperada en su rutina perfecta. No había suficiente comida porque no había calculado para 5. No había lugar en la mesa porque había puesto solo 4 platos. No había postre porque había comprado porciones para la familia nuclear, no para el agregado incómodo que era yo. Después empezó con comentarios más directos que establecían su territorio y mi lugar en él. «Domingo, la heladera no es de uso público. Si quiere tomar algo, avise antes para que yo sepa qué es lo que se está consumiendo. Domingo, no toque mis ollas. Cada una tiene un uso específico y me molesta que las usen para otra cosa. Domingo, no se meta en la cocina cuando yo estoy cocinando. Me molesta que me anden mirando mientras trabajo». Cada regla nueva era una humillación disfrazada de orden doméstico.
Yo no podía tomar agua de la heladera sin pedir permiso. No podía prepararme un té sin consultarle si podía usar su pava. No podía sentarme a la mesa de la cocina sin saber si ella había planificado usar ese espacio para otra cosa. Era como vivir en una pensión donde tenía que pedir autorización para cada actividad básica de la vida. Mi hijo Rafael, que siempre había sido un muchacho tranquilo y cariñoso conmigo, empezó a cambiar gradualmente después de casarse con Beatriz. Antes del matrimonio venía a visitarme seguido, me consultaba cosas sobre trabajo y vida personal, respetaba mis opiniones, incluso cuando no las compartía. Pero ella lo fue envenenando de a poco hasta convertirlo en un extraño que me hablaba como si fuera un estorbo, que había que tolerar por obligación familiar. El cambio se notaba en cosas pequeñas pero constantes. Ya no me preguntaba cómo había estado mi día cuando llegaba del trabajo. Ya no me incluía en conversaciones familiares sobre planes de fin de semana. Ya no me pedía consejos sobre problemas laborales o personales como había hecho toda su vida adulta. Era como si hubiera aprendido que mostrar cariño hacia su padre era una traición hacia su esposa. Cuando yo trataba de participar en conversaciones familiares, Rafael me cortaba con frases como «Papá, deja que los chicos terminen de comer tranquilos», o «Papá, Beatriz está cansada del trabajo, mejor hablamos después». Siempre priorizando la comodidad de su mujer sobre la inclusión de su padre, siempre encontrando razones para que yo me quedara callado y en mi lugar. La situación empeoró considerablemente cuando Beatriz empezó a trabajar mediodía en lugar de jornada completa. Había negociado con su jefe un horario que le permitía estar en casa por las tardes, supuestamente para cuidar mejor a los chicos y organizar mejor la casa. Pero en realidad lo que quería era tener control absoluto sobre el territorio doméstico. Llegaba a casa al mediodía, esperando encontrar el almuerzo servido y la casa ordenada exactamente según sus estándares. Como yo no tenía nada que hacer durante las mañanas, había empezado a ayudar cocinando, para que cuando ella llegara, hubiera comida lista para toda la familia. Nada elaborado, pero comida casera decente que había aprendido a hacer durante los meses que cuidé a Dolores cuando estaba enferma. Mi esposa había estado postrada los últimos 6 meses de su vida después del primer derrame. Yo había aprendido a cocinar por necesidad, a limpiar la casa, a hacer las compras, a manejar todos los aspectos domésticos que antes Dolores había manejado sola. No era un chef profesional, pero sabía preparar comidas nutritivas, mantener la casa limpia, organizar el día para que todo funcionara bien. Pero Beatriz odiaba que yo cocinara en su cocina. Decía que ensuciaba mucho, aunque yo siempre limpiaba todo después de cocinar. Decía que usaba mal los condimentos, aunque la comida quedaba sabrosa y todos la comían sin quejarse. Decía que no sabía organizarme, aunque cuando ella llegaba encontraba la comida lista, la mesa puesta y la cocina ordenada. Un día llegó a casa y encontró que yo había preparado milanesas con puré de papas para toda la familia. Los chicos estaban contentos porque les gustaban las milanesas que hacía su abuelo. Rafael había elogiado la comida diciéndome que estaban muy sabrosas. Pero cuando Beatriz vio el almuerzo servido, montó en cólera como si hubiera encontrado un desastre en lugar de una comida casera decente. Domingo, yo no le pedí que cocinara. En esta casa cocino yo y solo yo. No quiero que toque mis cosas de cocina, que use mis ingredientes, que se meta en mi espacio. Si tiene hambre, cómprese algo afuera o espere a que yo le prepare algo cuando tenga tiempo y ganas de hacerlo. Le expliqué que solo estaba tratando de ayudar, que me parecía lógico colaborar, ya que vivía ahí, comía ahí, y aportaba económicamente para el funcionamiento de la casa. Pero ella no quería ayuda. Lo que quería era control absoluto sobre su territorio, aunque ese territorio se mantuviera con el dinero de todos, incluyendo mi jubilación que pagaba buena parte de los gastos. Su obsesión con el control se extendía a todos los aspectos de la vida doméstica. Decidía qué se compraba en el supermercado, aunque yo fuera quien pagara parte de esas compras. Decidía qué programas se veían en la televisión, aunque yo también viviera ahí. Decidía cuándo se podía usar el living, cuándo se podía poner música, cuándo se podía invitar gente. Los maltratos se fueron intensificando semana tras semana
siguiendo un patrón que yo tardaría en entender completamente. Beatriz había desarrollado una rutina cruel que consistía en humillarme sistemáticamente delante de mis nietos para que ellos también empezaran a verme como una carga, como un estorbo, como un viejo problemático que molestaba el funcionamiento normal de su familia moderna. Cuando yo ofrecía ayuda con alguna tarea doméstica, ella respondía en voz alta para que todos escucharan. «No, Domingo, usted no sabe hacer eso bien. Es mejor que se quede sentado mirando televisión como hacen todos los viejos». Sus palabras estaban diseñadas para que mis nietos empezaran a asociarme con la inutilidad, con la inactividad, con la imagen estereotipada del jubilado que no sirve para nada productivo. Si yo hacía algún comentario durante las comidas familiares, compartía alguna anécdota de mi trabajo o contaba algo de mis experiencias de vida, ella me cortaba inmediatamente con frases hirientes. «Domingo, esas historias viejas no le interesan a nadie. Los chicos tienen cosas más importantes que escuchar». Era su manera de establecer que mi experiencia de vida no tenía valor, que mis recuerdos eran aburridos, que mi sabiduría acumulada durante 70 años no merecía atención. Si yo preguntaba algo sobre los planes familiares, sobre las decisiones que afectaban a toda la casa, sobre los gastos que se hacían con dinero que yo también aportaba, me respondía con fastidio y condescendencia. «Usted no tiene que preocuparse por esas cosas. Nosotros nos encargamos de las decisiones importantes», como si mi edad me hubiera inhabilitado automáticamente para participar en decisiones que me afectaban directamente. La gota que rebalsó el vaso llegó hace 3 semanas. Era un domingo al mediodía y yo estaba esperando el almuerzo como siempre. Beatriz había dicho que iba a cocinar después de levantarse, pero ya era la 1 de la tarde y no había aparecido por la cocina. Los chicos tenían hambre, yo tenía hambre. Rafael estaba trabajando en su computadora. Me acerqué a su cuarto y toqué la puerta suavemente. «Beatriz, disculpe la molestia, pero los chicos tienen hambre. ¿Quiere que yo prepare algo mientras usted descansa?» La respuesta que me gritó desde adentro me dejó helado. «Domingo, déjeme dormir. Cocínese algo usted si tiene hambre. Yo no soy la cocinera de nadie en esta casa». Volví a la cocina y preparé unos huevos fritos con pan para los chicos y para mí. Estaba terminando de cocinar cuando Beatriz apareció en camisón, despeinada, con una cara de furia que me asustó. ¿Qué le dije sobre tocar mis cosas de cocina? ¿Qué le dije sobre cocinar en mi casa sin permiso? Le expliqué que los chicos tenían hambre, que era la 1:30 de la tarde, que no había querido molestarla. Pero mientras yo hablaba, ella se acercó a la cocina, agarró el plato que yo me había servido y lo tiró al suelo con toda la fuerza. El plato se hizo pedazos, los huevos se desparramaron por el piso, el ruido fue tremendo. «No soy su cocinera, viejo de mierda. Si quiere comer, váyase a un geriátrico donde le den de comer a horario. Acá no lo queremos, acá no lo necesitamos, acá está de más. Y si no le gusta, agarre sus trapos y váyase a joder a otra parte». Mis nietos me miraban desde la puerta con caras de terror. Rafael apareció corriendo para ver qué había pasado y cuando vio el desastre en el suelo, en lugar de defender a su padre, lo primero que hizo fue disculparse con su mujer. «Beatriz, perdóname. Papá no te quiso faltar el respeto. Él no va a volver a cocinar sin permiso. Sin permiso. Para cocinar en una casa donde yo vivía, donde pagaba gastos, donde cuidaba nietos. Sin permiso para comer cuando tenía hambre. Sin permiso para usar la cocina que también pagaba con mi jubilación». Beatriz me miró con un desprecio que nunca voy a olvidar. «Domingo, usted me va a limpiar este desastre ahora mismo. Y después no quiero verlo por la cocina hasta que yo le dé permiso. ¿Está claro?» Me arrodillé en el suelo, a mis 70 años, a juntar pedazos de plato y comida desparramada, mientras mi nuera me miraba desde arriba como si fuera basura. Esa noche, en mi cuarto, tomé una decisión que cambiaría toda la dinámica de esa familia para siempre. Porque lo que Beatriz no sabía, lo que nunca se molestó en averiguar durante todo el tiempo que llevaba maltratándome, es quién era realmente el viejo al que acababa de humillar delante de sus propios nietos. Durante 35 años había trabajado como chef principal en el Gran Hotel Victoria, el 5 estrellas más exclusivo de la ciudad.
No era un cocinero cualquiera. Era el chef principal donde comían empresarios, políticos, artistas internacionales. Durante décadas había dirigido una cocina de 20 empleados. Había creado menús para eventos de lujo. Había cocinado para presidentes y embajadores. Mi especialidad eran los banquetes de alta cocina, bodas de familias millonarias, cenas de gala para 500 personas, eventos corporativos donde cada plato tenía que ser una obra de arte. Había ganado 3 premios nacionales de gastronomía. Había sido invitado a cocinar en hoteles de Buenos Aires y Montevideo. Había entrenado a más de 100 cocineros que ahora trabajaban en restaurantes de todo el país. Me había jubilado con todos los honores después de una carrera impecable. El día de mi despedida, el gerente del hotel había organizado una fiesta donde vinieron todos los empleados que habían trabajado conmigo durante los años. Me regalaron una placa que decía, al maestro Domingo Elizondo, quien convirtió la cocina en arte y la comida en poesía. Tenía contactos en toda la industria gastronómica de la ciudad. Chefs que habían sido mis ayudantes y ahora tenían sus propios restaurantes. Proveedores que me conocían desde hacía décadas. Críticos gastronómicos que respetaban mi opinión. Gente que me llamaba Don Domingo con cariño y que siempre estaba dispuesta a hacerme favores. Pero lo más importante que tenía, lo que Beatriz estaba a punto de descubrir de la manera más dolorosa, era mi libreta de contactos. 35 años de trabajar en el hotel más exclusivo de la ciudad me habían dado acceso a información que muy poca gente tenía. Información sobre dónde trabajaba cada persona, qué negocios manejaban, qué secretos guardaban las familias pudientes. Y resulta que el jefe de Beatriz, el dueño del estudio jurídico donde ella trabajaba como secretaria, era el doctor Patricio Medina, un abogado que durante 15 años había sido cliente habitual del hotel, que celebraba todos sus eventos importantes en nuestro salón de fiestas y con quien yo había desarrollado una relación de respeto mutuo que iba más allá de lo profesional. El doctor Medina era un hombre de 60 años, serio, elegante, que siempre había tratado al personal del hotel con respeto y consideración. Cada vez que organizaba eventos en el hotel, me pedía personalmente que supervisara el menú. Don Domingo, me decía, usted es el único chef en quien confío para mis cenas importantes. Cuando se jubile, este hotel va a perder a su mayor tesoro. Durante años habíamos desarrollado una amistad basada en el respeto mutuo por el trabajo bien hecho. Él respetaba mi arte culinario. Yo respetaba su profesionalismo jurídico. Habíamos compartido muchas conversaciones sobre la importancia de la excelencia en cualquier profesión, sobre el orgullo de hacer bien el trabajo, sobre el valor de la experiencia acumulada durante décadas. Esa madrugada llamé al doctor Medina. Patricio, habla Domingo Elizondo, el chef del Victoria. Disculpe que lo moleste tan temprano, pero necesito hacerle una consulta personal muy importante. ¿Usted conoce a una empleada suya que se llama Beatriz Contreras? Sí, la conozco, me respondió. ¿Por qué me pregunta, don Domingo? Porque es la mujer de mi hijo, y tenemos un problema familiar serio que necesito resolver. Le conté brevemente la situación, sin entrar en detalles dramáticos, pero explicándole que necesitaba información sobre el desempeño laboral de Beatriz. El doctor Medina se quedó callado durante unos segundos. Don Domingo me dijo, me da mucha pena escuchar esto. La verdad es que Beatriz Contreras es una empleada problemática desde hace meses. Llega tarde, se va temprano, es maleducada con los clientes, comete errores en los documentos importantes. Yo la he mantenido en el trabajo porque pensé que tal vez tenía problemas personales y que iba a mejorar, pero la verdad es que estoy considerando despedirla. Su actitud ha empeorado tanto que varios clientes se han quejado específicamente de ella. La semana pasada una señora me dijo que Beatriz la había atendido de muy mala manera cuando vino a consultar sobre un divorcio. Le habló como si fuera tonta, la hizo esperar sin razón y hasta le respondió mal cuando la señora le pidió que le explicara un procedimiento. ¿Hay algo en lo que lo pueda ayudar, don Domingo? Le pedí un favor que él aceptó inmediatamente. Patricio, usted podría llamar a Beatriz mañana a primera hora y pedirle que vaya al estudio urgente. Dígale que tiene que revisar unos contratos importantes que tienen errores. No le dé más detalles.
Solo que vaya urgente porque hay clientes esperando. Claro, don Domingo. Lo llamo mañana a las 7 de la mañana y aprovecho para decirle que después de esta conversación voy a tener que tomar algunas decisiones sobre su continuidad en el estudio. No puedo tener empleados que maltraten a una leyenda como usted en su propia familia. La segunda llamada la hice a mi viejo amigo Carlos Herrera, que era el chef principal del restaurante más caro de la ciudad. Carlos había sido mi ayudante durante 10 años antes de independizarse, y siempre me había dicho que si alguna vez necesitaba algo, no dudara en pedírselo. Carlos, habla don Domingo. Necesito que me hagas un favor muy especial que vas a entender cuando te explique la situación. Le conté todo lo que había pasado y le expliqué mi plan. Carlos se rió con ganas. Don Domingo, usted siempre fue un genio para planear cosas. Por supuesto que lo ayudo. Va a ser un placer trabajar con usted otra vez, aunque sea por un día. Esa mujer no sabe con quién se metió. Mañana a las 9 voy con mi equipo completo. Vamos a convertir esa cocina en un set de alta gastronomía. Y voy a llamar a todos nuestros contactos para que vengan a rendir homenaje al maestro Domingo Elizondo. Va a ser una demostración de poder gastronómico que su nuera no va a olvidar jamás. La tercera llamada fue la más importante. Llamé a doña Esperanza, la señora que había sido mi asistente de cocina durante 20 años en el hotel. Esperanza tenía 60 años, era viuda, y desde que yo me jubilé había estado trabajando como cocinera particular para familias ricas que querían tener chef privado en sus casas. Esperanza, mi querida amiga, necesito pedirte el favor más grande de tu vida. Cuando le expliqué lo que quería hacer, Esperanza me dijo algo que me llenó de emoción. Don Domingo, usted fue como un padre para mí durante todos esos años. Me enseñó todo lo que sé. Me defendió cuando otros me discriminaban. Me ayudó a creer en mi talento cuando yo dudaba. Si esa mujer lo trató mal, ella no sabe con quién se metió. Usted es una leyenda en esta ciudad, don Domingo. Hay cientos de personas que lo respetan y lo quieren. Cuente conmigo para lo que necesite. Vamos a recordarle al mundo quién es usted realmente. La cuarta llamada fue a Miguel Torres, el crítico gastronómico del diario más importante de la ciudad. Miguel había escrito docenas de artículos sobre mi trabajo durante mis años en el hotel. Había sido un gran promotor de mi carrera. Había contribuido a que ganara los premios nacionales de gastronomía. Miguel, habla Domingo Elizondo. ¿Cómo está, don Domingo? Hacía tiempo que no hablábamos. Quería invitarlo mañana a un evento muy especial. Voy a cocinar después de casi 2 años de jubilación, y me gustaría que usted esté presente. Va a ser en mi casa, un almuerzo íntimo para amigos cercanos. ¡Qué noticia fantástica, don Domingo! Por supuesto que voy a estar ahí. ¿Puedo llevar fotógrafo? Me encantaría hacer una nota sobre su regreso temporal a la cocina. Sí, Miguel. De hecho, me gustaría que este evento tenga toda la cobertura posible. Quiero que la gente sepa que Domingo Elizondo sigue siendo el chef que siempre fue. El lunes por la mañana mi plan entró en acción. A las 7 en punto sonó el teléfono de casa. Era el doctor Medina llamando a Beatriz. Beatriz, habla el doctor Medina. Necesito que venga urgente al estudio. Hay unos contratos con errores graves que varios clientes están reclamando. Tiene que venir ahora mismo a solucionarlo. Beatriz se vistió apurada, nerviosa, preocupada, porque el jefe la había llamado tan temprano y con esa urgencia. Antes de irse, pasó por la cocina donde yo estaba tomando mate y me dijo con su desprecio habitual: Domingo, no toque nada mientras no estoy. Ya sabe cuáles son las reglas de esta casa. Hoy tengo trabajo importante y no quiero volver a encontrar desastres. Media hora después de que se fuera Beatriz, llegó Carlos con todo un equipo de ayudantes del restaurante. Don Domingo, me dijo abrazándome, qué alegría verlo otra vez. ¿Está listo para cocinar como en los viejos tiempos? Rafael y los chicos estaban desayunando cuando entraron 4 personas con delantales profesionales, cajas con ingredientes de primera calidad y equipamiento de cocina que nunca habían visto en su casa. Trajeron balanzas digitales de precisión, termómetros para controlar temperaturas exactas, batidoras profesionales, sartenes de acero inoxidable, cuchillos japoneses que costaban más que el sueldo mensual de Rafael. Era como si hubiera llegado un equipo de televisión
para grabar un programa de alta cocina. «Papá», me preguntó Rafael desconcertado, «¿qué está pasando?» «Hijo», le respondí, «hoy vas a conocer quién es realmente tu padre, y tus hijos van a descubrir por qué su abuelo nunca necesitó que nadie le diera permiso para cocinar. Hoy van a entender que el viejo al que su madre humilló ayer es una leyenda de la gastronomía argentina». Durante las siguientes 6 horas, convertimos la cocina de la casa en el set de filmación de un programa de cocina profesional. Carlos dirigía a sus ayudantes mientras yo cocinaba platos que no había preparado desde mi jubilación. Risotto con hongos porcini importados de Italia, salmón grillado con salsa holandesa hecha desde cero, cordero braseado con hierbas finas que habían traído de un vivero especializado. Preparamos también postres flambeados que llenaron la casa de aromas increíbles. Crêpes Suzette, que flambeamos con Grand Marnier, profiteroles rellenos de crema pastelera y bañados con chocolate belga, soufflé de limón que subió en el horno como una obra de arte comestible. La casa olía a restaurant 5 estrellas. Mis nietos estaban hipnotizados viendo trabajar a su abuelo como nunca lo habían visto. «Abuelo», me preguntó Valentín, «¿vos sabías cocinar así y nunca nos dijiste?» «Mi amor», le respondí mientras decoraba un plato con precisión milimétrica, «hay muchas cosas que ustedes no saben sobre su abuelo porque nadie les contó, porque nadie se molestó en preguntarme sobre mi vida antes de ser abuelo». Camila me miraba cortando verduras con la velocidad y precisión de un chef profesional. «Abuelo, ¿vos eras famoso?» «Sí, mi amor. Tu abuelo era muy respetado en su trabajo. Cocinaba para gente muy importante, dirigía equipos grandes de cocineros, ganaba premios, pero todo eso no importaba en esta casa hasta el día de ayer». Rafael no podía creer lo que estaba viendo. Durante años había pensado que su padre era un jubilado común que sabía cocinar comida casera básica. Nunca se había molestado en preguntarme sobre mi trabajo, nunca había mostrado interés en mi carrera, nunca había imaginado que el viejo al que su mujer maltrataba era una leyenda de la gastronomía local. «Papá», me dijo mientras me veía preparar una salsa que requería técnica profesional, «¿por qué nunca me contaste que habías trabajado en el hotel más caro de la ciudad? ¿Por qué nunca me dijiste que eras chef?» «Hijo», le respondí sin dejar de cocinar, «porque vos nunca me preguntaste. En 2 años viviendo acá, vos nunca mostraste curiosidad por conocer mi historia». A las 2 de la tarde, cuando la mesa estaba servida con manteles de lino que había traído Carlos, vajilla de porcelana importada, copas de cristal y 8 platos diferentes que parecían sacados de una revista de gastronomía internacional, llegó doña Esperanza vestida como la chef profesional que era. «Don Domingo», me dijo abrazándome con lágrimas en los ojos, «todo está listo afuera. Qué alegría verlo cocinando otra vez. La casa está oliendo como el hotel en los mejores días, porque la sorpresa no terminaba ahí. En la vereda de la casa había estacionado un food truck del restaurante de Carlos con un cartel gigante que decía «Homenaje al maestro Domingo Elizondo, leyenda de la gastronomía argentina». Y empezó a llegar gente, mucha gente. Vinieron todos mis ex compañeros del hotel, vinieron chefs de todos los restaurantes importantes de la ciudad, vinieron críticos gastronómicos, periodistas de revistas de cocina, hasta el intendente que había sido cliente del hotel durante mis últimos años de trabajo. Era una reunión de toda la élite gastronómica de la ciudad en la vereda de la casa de mi hijo. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Había cámaras de televisión, fotógrafos de revistas, gente elegante comiendo canapés y tomando champán francés. El barrio entero se enteró de que en esa casa modesta vivía una celebridad de la cocina que nadie conocía. Los niños del barrio me pedían autógrafos, las señoras me preguntaban recetas. Miguel Torres llegó con un fotógrafo profesional y empezó a hacer entrevistas. «Don Domingo», me preguntó frente a las cámaras, «¿cómo se siente volver a cocinar después de la jubilación?» «Es emocionante», le respondí mirando hacia la casa donde sabía que Rafael estaba escuchando. «Cocinar siempre fue mi pasión. Lamentablemente, en mi casa me prohibían tocar la cocina, pero mis amigos me organizaron esta sorpresa para recordarme que sigo siendo el chef que siempre fui». A las 4 de la tarde, cuando la fiesta estaba en su mejor momento y toda la cuadra era una celebración gastronómica,
Llegó Beatriz en colectivo. Había pasado todo el día en el estudio del doctor Medina, revisando contratos que no tenían ningún error, tratando de entender por qué el jefe la había llamado con tanta urgencia para revisar documentos perfectos. El doctor Medina la había mantenido ocupada durante horas con tareas inventadas, mientras le hacía preguntas sutiles sobre cómo trataba a su suegro en casa. Beatriz, su suegro vive con ustedes. Él ayuda con los gastos de la casa. ¿Cómo se lleva con él? Las preguntas le parecían raras, pero no se atrevía a no responder a su jefe. Cuando vio la multitud en la vereda de su casa, cuando vio las cámaras, cuando vio el food truck, cuando leyó el cartel con mi nombre, se quedó paralizada en la esquina. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que tenía que ver conmigo. Se acercó lentamente, abriéndose paso entre la gente elegante que comía, bebía y se reía. Cuando llegó a la puerta de su casa, me vio en el centro de todo, rodeado de gente que me trataba como a un rey, vestido con el delantal de chef que no había usado en 2 años, sonriendo y recibiendo saludos cariñosos de personas obviamente importantes. La expresión de su cara fue de total desconcierto. «Domingo», me dijo una periodista que estaba haciendo notas, «¿cómo se siente volver a cocinar después de la jubilación?» «Es emocionante», le respondí mirando directamente a Beatriz. «Cocinar siempre fue mi pasión. Lamentablemente, en mi casa me prohibían tocar la cocina, pero mis amigos me organizaron esta sorpresa para recordarme que sigo siendo el chef que siempre fui». El doctor Medina se acercó a saludarme. «Don Domingo, qué alegría verlo en acción otra vez. ¿Sabía que Beatriz Contreras, que trabaja conmigo, vive en esta casa?» «Ah, sí», le respondí con una sonrisa. «Es la mujer de mi hijo. Una chica muy particular en su manera de tratar a la gente. Espero que en el trabajo se porte mejor que en casa». El doctor Medina me miró con complicidad. «Don Domingo, después de hoy voy a tener que reconsiderar algunas cosas en mi estudio. No puedo tener empleados que maltraten a una leyenda como usted». Beatriz escuchó esa conversación y se puso blanca como un papel. Entendió inmediatamente que su trabajo estaba en peligro por cómo me trataba en casa. Carlos se acercó con una copa de champán. «Don Domingo, brindemos por el chef más grande que conocí en mi vida. El hombre que me enseñó que cocinar no es solo alimentar, sino crear felicidad». Toda la gente levantó sus copas y gritó, «¡Por Don Domingo!». El aplauso duró varios minutos. Un chef joven que había sido mi alumno años atrás se acercó al micrófono improvisado. «Señores, quiero contar una anécdota sobre Don Domingo. Cuando yo empecé a trabajar en el hotel, era un muchacho inseguro que no sabía ni freír un huevo. Don Domingo me tomó bajo su tutela y me enseñó no solo técnicas de cocina, sino principios de vida. Me enseñó que un buen chef no solo cocina bien, sino que trata bien a su equipo, respeta a sus clientes y pone amor en cada plato. Gracias a él, hoy tengo mi propio restaurante y puedo mantener a mi familia. Don Domingo es más que un chef, es un maestro de vida». Otro aplauso ensordecedor. Beatriz estaba parada en la puerta de su propia casa, viendo cómo 200 personas brindaban por el viejo al que ella había humillado apenas 24 horas antes, viendo cómo su jefe, del cual dependía su trabajo, hablaba de mí como si fuera una celebridad, viendo cómo los vecinos me miraban con respeto y admiración, viendo cómo mis nietos me abrazaban orgullosos de su abuelo famoso. Miguel Torres se acercó con su grabador. «Don Domingo, ¿qué significa para usted este reconocimiento? Significa que después de 70 años de vida, después de 35 años de carrera, después de 2 años de jubilación, todavía hay gente que valora mi trabajo y mi experiencia. Significa que no estoy terminado, que todavía tengo cosas que enseñar y cosas que aprender. Y también significa», agregué mirando directamente a Beatriz, «que nunca es tarde para recordarle al mundo quién sos realmente. A veces la gente te subestima porque piensan que conocen tu historia, pero la historia de cada persona es mucho más rica de lo que aparenta en la superficie». Cuando la fiesta terminó y se fue la última persona, Beatriz entró a la casa en silencio. La cocina estaba impecable, pero olía a comida de restaurante de lujo. En la mesa quedaban restos de los platos que habíamos preparado, comida más cara y sofisticada
que la que ella había visto en su vida. Se sentó en una silla y me miró sin saber qué decir. Yo estaba lavando las últimas copas, tarareando una canción, tranquilo y feliz como no me había sentido en meses. Finalmente habló. Domingo, yo no sabía que usted era... ¿No sabías que era qué, Beatriz? Que era un chef reconocido, que tenía amigos importantes, que merecía respeto. No me contestó. Rafael apareció con los chicos. Papá me dijo, tenemos que hablar. ¿Por qué nunca nos contaste que eras famoso? ¿Por qué nunca nos dijiste que habías cocinado para gente importante? ¿Por qué dejaste que te tratáramos como si fueras un jubilado común? Hijo, le respondí, porque ustedes nunca me preguntaron. Durante 2 años viví en esta casa y nadie mostró interés en conocer mi historia. Tu mujer me prohibía cocinar. Vos la apoyabas. Los chicos crecían pensando que el abuelo era un estorbo. ¿Para qué iba a contar mi pasado si el presente era una humillación constante? Esa noche Beatriz no cenó con nosotros. Se encerró en su cuarto y no salió hasta el día siguiente. Rafael intentó disculparse conmigo, pero yo le expliqué que las disculpas tenían que venir acompañadas de cambios reales, no solo de palabras. Al día siguiente, Beatriz se levantó temprano y me encontró en la cocina preparando el desayuno. Se acercó tímidamente. Domingo, ¿puedo hablar con usted? Claro, Beatriz. ¿Qué necesitas? Quiero pedirle perdón por cómo lo traté. Yo no sabía que usted era tan importante. No sabía que tenía esos contactos. Ahí está el problema, Beatriz. Vos no me respetabas porque pensabas que yo no era importante. Pero el respeto no se gana con fama o contactos. Se gana siendo una persona decente. Yo merecía respeto por ser el padre de tu marido, por ser el abuelo de tus hijos, por aportar a esta casa, por ayudar con todo lo que podía. La conversación duró más de 1 hora. Beatriz lloró, se disculpó, prometió cambiar, pero yo sabía que no era arrepentimiento genuino. Era miedo. Miedo de que su jefe se enterara más detalles de cómo me trataba en casa. Miedo de que yo usara mis contactos para perjudicarla. Miedo de que la historia se conociera en el barrio y quedara como la mujer que maltrataba a una leyenda gastronómica. Durante las siguientes semanas, Beatriz se comportó como una persona completamente diferente. Me pedía perdón por todo. Me ofrecía ayuda constantemente. Me trataba con una consideración exagerada que me resultaba incómoda. Domingo, ¿quiere que le prepare algo especial? Domingo, ¿necesita que le compre algo en el supermercado? Domingo, ¿está cómodo acá o prefiere que le arregle mejor el cuarto? Pero yo sabía que el cambio era superficial. Un día la encontré llorando en la cocina después de una llamada telefónica. ¿Qué pasó, Beatriz? El doctor Medina me despidió, me respondió. Me dijo que mi actitud con los clientes era inaceptable y que no podía seguir teniendo empleados que no respetaran a las personas mayores. Me dijo que él conocía casos específicos de maltrato familiar que no podía tolerar. Beatriz me miró con una mezcla de miedo y súplica. Domingo, ¿usted le contó al doctor Medina cómo lo trataba yo? Le conté la verdad, Beatriz. Le conté que en esta casa no me dejaban cocinar, que me prohibían usar la cocina que yo ayudaba a pagar, que me trataban como si fuera un estorbo. Él sacó sus propias conclusiones. ¿Usted puede hablar con él para que me tome de vuelta? No, Beatriz, yo no voy a interceder por vos. Las consecuencias de maltratarte a la gente no desaparecen porque después te arrepientas. El doctor Medina tomó una decisión basada en tu carácter, y ese carácter es algo que tenés que cambiar vos, no algo que yo puedo arreglar con una llamada. Esa conversación marcó el verdadero inicio del cambio en Beatriz. No solo había perdido su trabajo, sino que había entendido que sus acciones tenían consecuencias en el mundo real. Empezó terapia psicológica para trabajar sus problemas de agresividad y control. Se dio cuenta de que había sido cruel no solo conmigo, sino con mucha gente que consideraba inferior. Rafael también cambió profundamente. Se disculpó por no haberme defendido, por no haber valorado mi historia, por haber permitido que su mujer me maltratara en mi propia casa. Papá, me dijo, quiero que me cuentes todo sobre tu trabajo. Quiero conocer a la persona que sos, no solo al abuelo que cuida nietos y paga gastos. Empezamos a cocinar juntos los fines de semana. Le enseñé técnicas básicas, le conté anécdotas del hotel,
Le mostré fotos de eventos donde había cocinado. Por primera vez en años, tuvimos conversaciones de padre e hijo, no solo intercambios prácticos sobre la convivencia diaria. Mis nietos se volvieron mis alumnos más entusiastas. Valentín quería aprender a hacer pasta desde cero. Camila se fascinó con la repostería. Los sábados convertimos la cocina en una escuela de cocina familiar, donde yo transmitía conocimientos que había acumulado durante décadas. El respeto que gané ese día no se limitó a mi familia. Los vecinos empezaron a saludarme diferente en la calle. La señora de la panadería me pedía consejos para mejorar sus facturas. El almacenero me consultaba sobre proveedores de ingredientes de calidad. El barrio entero me veía con otros ojos, pero lo más importante fue que yo me redescubrí a mí mismo. Durante 2 años había estado viviendo como un jubilado común, olvidando que tenía una identidad profesional rica, contactos valiosos, conocimientos especializados. Había dejado que me convirtieran en menos de lo que era porque pensé que la jubilación significaba volverse invisible. He vuelto a dar clases de cocina en un instituto gastronómico de la ciudad. Los fines de semana organizo talleres para gente que quiere aprender técnicas profesionales de alta cocina. He escrito un libro de recetas con las historias detrás de cada plato que solía cocinar en el hotel. Un libro que se está vendiendo muy bien, porque combina gastronomía con memorias de una vida dedicada al arte culinario. Mi vida tiene propósito otra vez, pero sobre todo tiene respeto. El instituto donde doy clases me recibió como a una celebridad. El director me ofreció inmediatamente un puesto como instructor principal. Mis clases siempre están completas con estudiantes jóvenes, amas de casa y cocineros profesionales que buscan perfeccionar técnicas. El libro que escribí se llama Cocinando Historia, 50 años en los fogones de la alta gastronomía. Cada capítulo cuenta la historia de un plato específico y la época en que lo cocinaba. La editorial me propuso presentaciones por todo el país donde cuento cómo un chef jubilado recuperó su dignidad. Beatriz y yo nunca vamos a ser amigos, pero hemos llegado a una convivencia respetuosa basada en límites claros y consecuencias reales. Ella aprendió que el poder no se ejerce humillando a otros, sino construyendo relaciones sanas basadas en el respeto mutuo. La pérdida de su trabajo la obligó a reflexionar sobre su comportamiento y buscar ayuda profesional. Encontró un nuevo trabajo en un estudio contable más pequeño, donde la pagan menos, pero donde la tratan bien porque ella ha aprendido a tratar bien a los demás. La terapia psicológica que empezó después de nuestra confrontación la ayudó a entender de dónde venía su necesidad de controlar y humillar a las personas que percibía como vulnerables. En las sesiones de terapia, Beatriz descubrió que su crueldad hacia mí tenía raíces en su historia familiar. Había normalizado maltratar a los mayores. También descubrió que su obsesión con el control venía de inseguridad económica. Controlarme era su manera de ejercer poder, de sentirse superior. La terapia le enseñó que la verdadera seguridad viene del respeto mutuo, no de humillar a otros. Rafael también cambió profundamente después de descubrir quién era realmente su padre. Se disculpó no solo por no haberme defendido, sino por no haber tenido curiosidad sobre mi historia, por no haber valorado mi experiencia, por haber permitido que su mujer me convirtiera en un fantasma en mi propia familia. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «quiero que me cuentes todo sobre tu trabajo, sobre tu vida, sobre las cosas que hiciste antes de ser mi papá». Empezamos a cocinar juntos todos los fines de semana. Le enseñé técnicas básicas que él nunca había imaginado que su padre conocía. Le conté anécdotas del hotel que lo dejaban fascinado. Le mostré fotos de eventos donde había cocinado para personas que él solo conocía por los diarios. Por primera vez en muchos años, tuvimos conversaciones profundas de padre e hijo, no solo intercambios prácticos sobre la convivencia diaria. Mis nietos se volvieron mis alumnos más entusiastas y mis mejores publicistas en el barrio. Valentín, que ahora tiene 14 años, quería aprender a hacer pasta desde cero, usando técnicas italianas tradicionales que yo había aprendido durante mis años en el hotel. Camila, de 12 años, se fascinó con la repostería francesa y me pedía que le enseñara a hacer croissants, macarons
y otros dulces sofisticados. Los sábados convertimos la cocina en una escuela de cocina familiar donde yo transmitía conocimientos que había acumulado durante décadas. Pero más importante que las técnicas culinarias, les transmitía valores sobre el respeto al trabajo bien hecho, sobre la importancia de la experiencia, sobre el valor de escuchar a las generaciones mayores. «Abuelo», me dijo Valentín, «¿por qué mamá no sabía que vos eras importante? Porque mi amor, a veces la gente no pregunta sobre el pasado de otros. Por eso es importante tener curiosidad sobre quienes nos rodean». Camila me preguntó, «Abuelo, ¿te sentías triste cuando mamá te trataba mal?» «Sí, mi amor, pero después entendí que no era que no me valoraran, era que no me conocían realmente. El respeto que gané ese día de la demostración gastronómica no se limitó a mi familia. Se extendió por todo el barrio y más allá. Los vecinos empezaron a saludarme diferente en la calle. Ya no era el abuelo que vivía en la casa de los Contreras, era don Domingo, el chef famoso que había cocinado para presidentes. La señora de la panadería me empezó a pedir consejos para mejorar sus facturas y sus masas. El almacenero me consultaba sobre proveedores de ingredientes de calidad para ampliar su negocio. El carnicero me preguntaba sobre cortes especiales para clientes que querían hacer comidas sofisticadas. El barrio entero empezó a verme con otros ojos, pero lo más importante fue que yo me redescubrí a mí mismo. Durante 2 años había estado viviendo como un jubilado común, escondiendo mi identidad profesional, olvidando que tenía contactos valiosos, conocimientos especializados y una reputación construida durante décadas de excelencia. Había dejado que me convirtieran en menos de lo que era porque pensé que la jubilación significaba volverse invisible socialmente. El día de la demostración gastronómica me recordó que la jubilación no es el final de la identidad profesional, sino la oportunidad de compartir esa identidad sin las presiones económicas del trabajo diario. Que los conocimientos acumulados durante una carrera no desaparecen con la edad, sino que se refinan y se vuelven más valiosos. Ahora entiendo que había caído en la trampa de creer que mi valor como persona estaba ligado únicamente a mi capacidad de aportar dinero y trabajo doméstico a la familia, que había aceptado ser reducido a mi función más básica, abuelo que paga gastos y cuida nietos. Había olvidado que era también Domingo Elizondo, chef reconocido, maestro de cocina, persona con historia propia. La experiencia me enseñó que nunca hay que permitir que otros definan quién sos basándose solo en tu situación actual, que cada persona tiene capas de identidad que van más allá de su rol familiar o su estado civil o su situación económica, que la edad no anula la historia personal, la experiencia profesional, los logros del pasado. Yo aprendí que no tengo que esconder quién soy para evitar conflictos familiares o para encajar en la imagen que otros tienen de mí, que tengo derecho a ser respetado no solo como abuelo y como pensionado, sino como la persona completa que soy, con toda mi historia, todos mis logros, todas mis capacidades. Vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia completa, quiero que sepas algo importante que aprendí de esta experiencia. Si alguien te está tratando mal, si alguien te está faltando el respeto, si alguien te está haciendo sentir menos de lo que realmente sos, recordá que vos tenés herramientas para defenderte que tal vez no estás usando conscientemente. No tenés que ser famoso para merecer respeto básico. No tenés que tener contactos importantes para que te traten con dignidad. Pero si los tenés, si tenés recursos que la gente no conoce, si tenés una historia que los demás subestiman, no dudes en usarlos cuando sea necesario. A veces la gente solo entiende el poder cuando se les demuestra concretamente que la persona a la que están maltratando tiene más poder del que creían. El respeto no se mendiga, no se ruega, no se obtiene siendo sumiso o aceptando maltratos. El respeto se construye con acciones, se demuestra con hechos, se exige cuando es necesario. Y nunca, pero nunca es tarde para recordarle al mundo quién sos realmente y por qué mereces ser tratado con la dignidad que corresponde a cualquier ser humano. Contame si esta historia te sirvió para algo y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final
Lo único que realmente importa no es que te respeten por lo que tenés materialmente, sino que sepas defenderte efectivamente cuando no te respetan por lo que sos como persona. Y recordá siempre esto, llévatelo grabado en la memoria. Nadie, absolutamente nadie tiene derecho a tirarte el plato de comida al suelo, literal o figuradamente, sin que haya consecuencias proporcionales a esa humillación. Esas consecuencias pueden tardar en llegar, pueden necesitar planificación, pueden requerir paciencia, pero siempre llegan. Y cuando lleguen, van a congelar de sorpresa y arrepentimiento a quien pensó que podía maltratarte impunemente.